Las costas de Cancún, con sus aguas turquesas y arenas blancas, parecían un paraíso terrenal donde el mal no podía penetrar. La parroquia de Cristo Resucitado, ubicada en una zona residencial alejada de la bulliciosa zona hotelera, servía como refugio espiritual para la población local que buscaba escapar del frenesí turístico. El padre Ernesto Valenzuela, de 52 años, había transformado este modesto templo en uno de los centros religiosos más activos de la región durante sus 5 años de servicio. Alto, de complexión robusta y con un rostro que irradiaba autoridad paternal, el padre Ernesto era conocido por su carisma y su capacidad para atraer a los jóvenes profesionistas locales a la iglesia. Había iniciado varios grupos de estudio bíblico y retiros espirituales que se habían vuelto sumamente populares entre la clase media emergente de Cancún. Su programa más exitoso era un grupo de sanación interior que combinaba elementos de psicología moderna con enseñanzas católicas tradicionales. Carolina Ramírez, una psicóloga de 35 años que colaboraba ocasionalmente con la parroquia, fue la primera en notar que algo no estaba del todo bien con estos grupos. Durante una sesión conjunta, donde había sido invitada como observadora profesional, detectó elementos preocupantes en la dinámica que el padre Ernesto establecía con los participantes. Los ejercicios de liberación emocional que dirige van más allá de la catarsis terapéutica normal, escribió en sus notas personales. Hay un componente de control y manipulación que me resulta inquietante. Los participantes son llevados a estados de vulnerabilidad extrema sin las salvaguardas psicológicas adecuadas. El grupo principal constaba de 12 personas, todas profesionales exitosos entre los 25 y 40 años, que se reunían semanalmente en una sala especialmente acondicionada en el sótano de la iglesia. Las sesiones, que comenzaban como estudios bíblicos convencionales, gradualmente evolucionaban hacia experiencias más intensas y privadas. El padre Ernesto insistía en que los participantes compartieran sus traumas más profundos y secretos más oscuros, todo bajo el pretexto de alcanzar una purificación espiritual total. Ana Sofía Méndez, una arquitecta de 28 años, se había unido al grupo 6 meses atrás, buscando consuelo tras la muerte de su hermano en un accidente de tráfico. Inicialmente, encontró en el grupo el apoyo que necesitaba, pero gradualmente comenzó a sentir que algo siniestro se desarrollaba bajo la superficie de estas reuniones aparentemente benévolas. El padre Ernesto comenzó a pedirnos que cortáramos lazos con personas tóxicas en nuestras vidas, confió Ana Sofía a Carolina durante una sesión privada. Al principio sonaba razonable, pero luego la definición de tóxico se expandió para incluir a cualquiera que cuestionara al grupo o al padre. Incluso sugirió que limitáramos el contacto con nuestras familias si no apoyaban completamente nuestra transformación espiritual. Las sesiones se volvieron cada vez más intensas. El padre Ernesto introducía ejercicios de liberación que incluían periodos prolongados de ayuno, vigilias nocturnas y confesiones grupales, donde los participantes eran presionados para revelar sus experiencias más íntimas y vergonzosas. Todo era grabado en video, supuestamente para propósitos de documentación espiritual. Carolina intentó expresar sus preocupaciones al obispo local, pero el padre Ernesto había cultivado cuidadosamente una imagen de innovador espiritual exitoso. Sus métodos poco ortodoxos eran tolerados, debido a su aparente eficacia en atraer a jóvenes profesionales de vuelta a la iglesia. Además, varios miembros prominentes de la comunidad empresarial local eran participantes entusiastas de sus programas. A medida que avanzaba el año, los cambios en los miembros del grupo se volvieron más evidentes. Varios habían renunciado a sus trabajos para dedicarse completamente a su desarrollo espiritual, según insistía el padre Ernesto. Otros habían liquidado sus ahorros y vendido propiedades, donando grandes sumas a un fondo especial de renovación que el sacerdote administraba personalmente.
Ana Sofía notó que el padre Ernesto mostraba un interés particular en Roberto Núñez, un exitoso corredor de bolsa de 35 años que recientemente había heredado una considerable fortuna familiar. Roberto, quien se había unido al grupo buscando dirección después de su divorcio, parecía especialmente susceptible a la influencia del sacerdote. Roberto ya no es el mismo, comentó Ana Sofía a Carolina durante otra de sus sesiones privadas. Ha cambiado su testamento para dejar todo a la iglesia, cortó contacto con su exesposa y sus hijos, incluso cambió su número de teléfono. El padre Ernesto dice que es parte de su desprendimiento material, pero algo no se siente bien. Las sesiones grupales comenzaron a tomar un giro más oscuro. El padre Ernesto introdujo rituales nocturnos que combinaban elementos de misticismo católico con prácticas que rozaban lo ocultista. Los participantes eran sometidos a ejercicios de purificación, que incluían largas horas de meditación en oscuridad total, mientras el sacerdote susurraba lo que él llamaba revelaciones divinas en sus oídos. Carolina logró obtener una de las grabaciones de estas sesiones a través de un voluntario de la parroquia preocupado. Lo que escuchó la dejó helada. El padre Ernesto utilizaba técnicas de manipulación psicológica avanzada, intercalando mensajes de culpa y amenazas veladas de condenación eterna con promesas de salvación exclusiva a través de su guía. Solo yo puedo ver la verdadera oscuridad en sus almas, se escuchaba decir al padre en una de las grabaciones. Solo a través de mi intercesión pueden alcanzar la pureza necesaria para la salvación. Aquellos que duden, aquellos que cuestionen, están permitiendo que el enemigo corrompa su camino hacia la luz. La situación alcanzó un punto crítico cuando el grupo comenzó a mostrar señales de comportamiento paranoico colectivo. Los miembros empezaron a hablar de fuerzas oscuras que intentaban separarlos y de la necesidad de proteger la pureza del grupo a toda costa. El padre Ernesto alimentaba estos temores con historias de persecución espiritual y complots demoníacos. Un día, Ana Sofía notó algo perturbador durante una de las sesiones nocturnas. Mientras el padre Ernesto dirigía uno de sus rituales de purificación, vio que Roberto pasaba discretamente un sobre manila al sacerdote. Lo que captó su atención fue el logo de un banco prominente en el sobre y la expresión de satisfacción apenas contenida en el rostro del padre Ernesto. Decidida a investigar, Ana Sofía comenzó a documentar secretamente las actividades del grupo. Usando su teléfono, grabó conversaciones y tomó fotografías discretas de documentos que encontraba en la oficina del padre cuando ayudaba con tareas administrativas. Lo que descubrió la horrorizó. El sacerdote había acumulado millones de pesos en cuentas offshore, todo proveniente de las donaciones de los miembros del grupo. Ana Sofía compartió sus descubrimientos con Carolina, quien inmediatamente reconoció la gravedad de la situación. Las dos mujeres comenzaron a construir un caso detallado, documentando cada aspecto del comportamiento manipulador del padre Ernesto y sus transacciones financieras sospechosas. Sin embargo, no eran las únicas que habían notado irregularidades. El padre Miguel Ángel Torres, un sacerdote recién asignado como vicario de la parroquia, había comenzado a hacer preguntas incómodas sobre los retiros nocturnos y el manejo de las donaciones. Sus preguntas fueron recibidas con hostilidad apenas velada por parte del padre Ernesto. Una noche particularmente húmeda de agosto, el padre Miguel Ángel decidió investigar por su cuenta. Esperó hasta que el grupo terminara su sesión habitual y siguió discretamente al padre Ernesto hasta su oficina. Lo que presenció a través de la ventana lo dejó atónito. El sacerdote estaba quemando documentos, mientras bebía whisky directamente de la botella, riendo de manera perturbadora, mientras las cenizas flotaban en el aire acondicionado. El padre Miguel Ángel intentó fotografiar la escena con su teléfono, pero el flash lo traicionó. La cabeza del padre Ernesto
se giró bruscamente hacia la ventana, sus ojos brillando con una furia animal en la penumbra. El joven vicario apenas tuvo tiempo de esconderse antes de que la puerta de la oficina se abriera violentamente. Al día siguiente, el padre Miguel Ángel no apareció para la misa matutina. El padre Ernesto explicó a la congregación que su colega había sido llamado urgentemente a la Ciudad de México por asuntos familiares, pero Carolina y Ana Sofía notaron manchas oscuras en la manga de su sotana cuando levantó el cáliz durante la consagración. La desaparición del padre Miguel Ángel marcó un punto de inflexión. El comportamiento del padre Ernesto se volvió errático incluso durante las misas regulares. Sus homilías se tornaron apocalípticas, llenas de referencias a la purificación por fuego y la necesidad de eliminar a los impuros. Los miembros de su grupo especial comenzaron a patrullar los terrenos de la iglesia durante la noche, armados con rosarios y una mirada fanática en sus ojos. Ana Sofía decidió que era momento de actuar. Usando sus habilidades en arquitectura, creó un plano detallado de las modificaciones no autorizadas que el padre Ernesto había realizado en el sótano de la iglesia. Descubrió que había creado una red de pequeñas celdas, ocultas detrás de paneles falsos, cada una equipada con sistemas de ventilación independientes y aislamiento acústico. Carolina, mientras tanto, había logrado establecer contacto con familiares de otros miembros del grupo. Descubrió un patrón perturbador. Varios participantes habían modificado sus testamentos en favor de la iglesia justo antes de partir en retiros espirituales prolongados. Ninguno había sido visto desde entonces. La situación alcanzó su punto crítico cuando Roberto Núñez comenzó a mostrar signos de resistencia a la influencia del padre Ernesto. Durante una sesión particularmente intensa, cuestionó la necesidad de transferir la totalidad de su herencia al fondo especial del grupo. La reacción del sacerdote fue inmediata y violenta. «¡Hereje!», gritó el padre Ernesto, su rostro contorsionado por la ira. «La duda es la semilla del demonio. Debemos arrancarla de raíz antes de que infecte al resto del rebaño». Lo que sucedió a continuación fue un descenso hacia el horror que nadie podría haber anticipado. El padre Ernesto convocó a una sesión especial de purificación para esa misma noche. Ana Sofía, presintiendo que algo terrible estaba a punto de ocurrir, logró activar la grabadora de su teléfono antes de entrar al sótano. El ambiente en la sala subterránea era sofocante. El padre Ernesto había encendido docenas de velas y quemado tanto incienso que el aire era casi irrespirable. Los 12 miembros del grupo estaban sentados en círculo, con Roberto en el centro, atado a una silla. «Hermanos y hermanas», comenzó el padre Ernesto, su voz resonando con una autoridad antinatural. «Esta noche seremos testigos de una purificación divina. El hermano Roberto ha permitido que la serpiente de la duda se enrosque en su corazón. Debemos liberarlo de esta infección espiritual, por cualquier medio necesario». Ana Sofía observó con horror cómo el sacerdote comenzaba un ritual macabro. Mezcló vino consagrado con lo que parecían ser drogas psicotrópicas y forzó a Roberto a beberlo. Mientras el corredor de bolsa caía en un estado de delirio, el padre Ernesto guió al grupo en lo que llamó una letanía de purificación, que sonaba más como un aquelarre que como una oración cristiana. Las horas siguientes fueron un descenso al infierno. Roberto fue sometido a una serie de pruebas de fe cada vez más violentas. El padre Ernesto lo golpeaba con un crucifijo mientras recitaba pasajes bíblicos distorsionados. Los otros miembros del grupo, en un estado de frenesí, inducido por el miedo y posiblemente también drogados, participaban en el tormento bajo las órdenes del sacerdote. Carolina, quien había sido alertada por un mensaje desesperado de Ana Sofía, intentó entrar a la iglesia, pero encontró todas las entradas bloqueadas. Llamó a la policía, pero cuando intentó explicar la situación, su preocupación fue inicialmente desestimada,
como una exageración sobre un retiro espiritual normal. Dentro del sótano, la situación se deterioraba rápidamente. Roberto, en su estado alterado, comenzó a gritar sobre otros miembros desaparecidos del grupo. Mencionó nombres que Ana Sofía no reconocía. Habló de gritos escuchados en la noche, de cuerpos ocultos en las paredes. El padre Ernesto, al ver que perdía el control de la situación, tomó una decisión fatal. Sacó una llave de su sotana y abrió un armario cerrado en la esquina de la sala. Dentro había jeringas y frascos con líquidos no identificados. «Ha llegado el momento de la purificación final», anunció, su voz temblando con una emoción enfermiza. «Todos beberemos el cáliz de la salvación. Solo a través de la muerte física podremos alcanzar la verdadera vida eterna». Ana Sofía, comprendiendo que estaba a punto de presenciar un suicidio colectivo, intentó escabullirse hacia la puerta, pero dos de los miembros más devotos del grupo la interceptaron. Sus ojos estaban vidriosos, sus movimientos mecánicos, como si estuvieran bajo algún tipo de control mental. Mientras tanto, afuera, Carolina finalmente había convencido a las autoridades de la gravedad de la situación. Un equipo SWAT se estaba preparando para entrar, pero el tiempo se agotaba rápidamente dentro del sótano. El padre Ernesto comenzó a preparar las jeringas metódicamente, mientras recitaba una versión retorcida del ritual de la comunión. «Este es mi cuerpo, esta es mi sangre», murmuraba mientras llenaba cada jeringa con un líquido ambarino. «Solo a través de mí encontrarán la vida eterna». Ana Sofía, todavía retenida por los dos miembros del grupo, vio con horror cómo el sacerdote se acercaba primero a Roberto, quien seguía atado y semiconsciente en la silla. «Tú serás el primero en recibir la gracia final», susurró el padre Ernesto, acercando la aguja al cuello del corredor de bolsa. En ese momento, el sonido de explosiones y gritos llegó desde el piso superior. El equipo SWAT había entrado en la iglesia. El padre Ernesto, en lugar de detenerse, pareció acelerar sus movimientos. «No permitiré que interfieran con el plan divino», gritó, y en un movimiento rápido inyectó el contenido de la jeringa en el cuello de Roberto. Lo que siguió fue una secuencia de eventos caótica y sangrienta. Mientras los agentes especiales intentaban acceder al sótano, el padre Ernesto comenzó a moverse frenéticamente entre los miembros del grupo, algunos de los cuales extendían sus brazos voluntariamente para recibir la inyección letal, mientras otros, saliendo de su trance al escuchar la conmoción, intentaban resistirse. Ana Sofía aprovechó la confusión para liberarse y correr hacia Roberto, quien comenzaba a convulsionar violentamente en la silla. En su camino, tropezó con una de las velas encendidas, que cayó sobre las cortinas que cubrían las paredes del sótano. El fuego se extendió rápidamente por la tela sintética. Cuando los agentes finalmente irrumpieron en el sótano, se encontraron con una escena dantesca. El humo llenaba la habitación, las llamas se extendían por las paredes y varios cuerpos yacían inmóviles en el suelo. El padre Ernesto estaba de pie en el centro de la sala, sosteniendo la última jeringa contra su propio cuello, riendo maníacamente mientras las llamas se reflejaban en sus ojos. «No pueden detener la voluntad de Dios», Zrenia gritó antes de inyectarse el contenido. Pero antes de que la droga pudiera hacer efecto, uno de los agentes lo derribó con un disparo no letal en el hombro. El balance final fue devastador. 5 miembros del grupo murieron por la inyección letal, incluyendo a Roberto. Otros 3 sufrieron lesiones graves por el fuego antes de ser rescatados. El padre Ernesto sobrevivió, aunque la droga le causó daños neurológicos permanentes. La investigación posterior reveló horrores aún mayores. Detrás de los paneles falsos en el sótano, los investigadores encontraron los restos de 7 personas más, incluyendo al padre Miguel Ángel. Todas eran antiguos miembros del grupo que habían desaparecido en los últimos años. Las autopsias revelaron que habían sido mantenidos vivos durante semanas o incluso meses antes de morir
por diversas formas de tortura y privación. Los registros financieros mostraron que el padre Ernesto había acumulado más de 50 millones de pesos a través de donaciones forzadas y manipulación de testamentos. El dinero estaba repartido en cuentas en varios paraísos fiscales, aparentemente preparando una eventual fuga que nunca llegó a realizar. El juicio se extendió por más de un año. La evidencia era abrumadora. Las grabaciones de Ana Sofía, los testimonios de los sobrevivientes, los registros financieros y los horripilantes descubrimientos forenses pintaron el retrato de un depredador psicópata que había usado la fe como arma para manipular, robar y matar. El padre Ernesto fue condenado a 5 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, más 60 años adicionales por fraude financiero, manipulación psicológica y profanación de un lugar sagrado. Durante la sentencia, permaneció impasible, murmurando oraciones en latín y sonriendo ocasionalmente de manera perturbadora. El caso provocó una revisión exhaustiva de los programas de sanación y retiros espirituales en toda la diócesis de Quintana Roo. La parroquia de Cristo Resucitado fue deconsagrada y posteriormente demolida. En su lugar, se construyó un centro de apoyo para víctimas de abuso religioso, dirigido por Carolina y Ana Sofía. Las grabaciones, fotografías y documentos del caso se convirtieron en material de estudio en academias de policía y facultades de psicología, un recordatorio sombrío de cómo la fe puede ser manipulada para los propósitos más oscuros. El caso del padre Ernesto Valenzuela quedó registrado como uno de los ejemplos más perturbadores de manipulación religiosa y asesinato en masa en la historia criminal de México.